Hola a todos, muy buenas tardes, como siempre espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 24 de octubre de 2024. Y el día de hoy nuevamente hay una gran cantidad de avances que comentar. Hay que hablar de todo lo que está ocurriendo en la zona del sur de Donetsk porque estamos viendo que ese frente se está desmoronando en múltiples puntos, pero además de eso tenemos que hablar un poco más hacia el norte porque hay información muy importante que tiene que ver con el frente de Terni. Pero lo más llamativo de estas últimas horas es lo que está ocurriendo dentro de Selidove, donde, bueno, ya lo vamos a comentar, pero parece ser que las fuerzas ucranianas ya se han retirado de esa ciudad. Pero antes de comenzar con todo esto, antes de entrar en los detalles, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para mí. El día de hoy primero vamos a hablar de Selidove, vamos a entrar en detalle acerca de cuáles han sido los últimos avances y qué apunta que las fuerzas ucranianas se han retirado de dicha ciudad. Luego vamos a hablar de distintos puntos a lo largo de lo que es el frente del sur de Donetsk. Hay otra captura que se ha oficializado, hay movimientos en múltiples puntos y hay una batalla que se está acercando. Y por último vamos a cerrar con lo que está ocurriendo en el frente de Terni, porque como lo comenté, hay un avance bastante interesante que si bien por sí solo no es tan importante, sí nos muestra que ciertas cosas que habíamos comentado hace algunos videos se están materializando. Pero no perdamos más tiempo y comencemos con el video de hoy. Y para todo eso vamos a ir directamente hacia lo que es la ciudad de Selidove. Y estos avances son estimados, pero a raíz de lo que comentan distintas fuentes, parece ser que los rusos han vuelto a avanzar. Esto todo a raíz de distintas imágenes que se han ido geolocalizando en distintos puntos de la ciudad de Selidove. ¿Qué es lo que más me llama la atención a mí de todo esto? De las múltiples imágenes que se muestran de tropas rusas izando sus banderas en distintos puntos de Selidove, se pueden apreciar dos cosas. Primero, la ausencia de mucho combate. No se ve tanto combate en estas zonas, pero además podemos ver que gran parte de Selidove queda, no voy a decir que intacto, pero claramente no se ve la destrucción que sí se ha visto en otras ciudades donde los combates han sido bastante largos. Véase, por ejemplo, las imágenes de Bakhmut o Avdiivka cuando ocurrían hechos similares. Se veía que claramente había habido en todo este sector intensos combates de artillería. Y si bien la batalla de Selidove tomó una gran cantidad de tiempo, vimos que Ucrania logró contraatacar, expulsar a los rusos en múltiples ocasiones, vemos que la destrucción no es ni nada, o sea, para nada comparable, en mi opinión, a lo que se veía en estas otras batallas, donde los combates duraban meses y meses. Y eso le permite a los rusos también utilizar Selidove, si es que logran capturarlo, que yo creo que es inminente ya, como una futura base de operaciones, ya que mucha de la estructura de la ciudad no queda tan afectada. Obviamente la infraestructura crítica sí ha sufrido muchos daños, pero por lo menos la estructura de los edificios, etcétera, puede ser utilizada y no se queda al descubierto, como sí ha pasado en múltiples otras ocasiones. Y la ausencia de o sea, cuando uno ve estas imágenes se ve que no se escuchan combates, que no se ven combates, y todo eso también nos puede indicar otra cosa, que es que también Ucrania se ha retirado, o que por lo menos la defensa organizada se ha retirado. Siempre quedan ciertas unidades, ciertas tropas que quedan atrincheradas dentro de distintos puntos de la ciudad porque no alcanzan a evacuarse, o porque se quedan, etcétera. Hay múltiples razones, y parece ser que eso es lo que está ocurriendo dentro de Selidove, ya que estas imágenes son muy similares a las que se vieron en la zona de Ugledar hace unas semanas cuando ocurrió lo mismo. ¿A qué me refiero? Los flancos de Ugledar terminaron siendo cercados y una defensa que fue muy sólida comenzó a retirarse, y eventualmente surgieron estas imágenes y a los pocos días se confirmó que Ucrania había abandonado Ugledar. Creo que algo similar está ocurriendo acá. Habíamos visto cómo los flancos de la zona de Selidove habían colapsado y eventualmente la información que había ido surgiendo es que todas las rutas que entraban a Selidove habían caído bajo control de fuego ruso o que habían sido cortadas completamente. Eso no significa que no puede haber una retirada, hay múltiples otras rutas rurales que se pueden utilizar o incluso a lo largo de la noche se pueden realizar distintas retiradas sin que haya tanto riesgo de que las unidades sean atacadas.
y parece ser que eso es lo que ocurrió en Selidove. Así que con todo esto, juntando toda esta información, más allá de lo que están comentando distintas fuentes, es muy probable que la defensa ucraniana de Selidove, la defensa organizada por lo menos, ya se ha retirado y ya no existe. Si es que esto es lo que yo encuentro que es lo más probable de momento, si es que no es el caso todavía, lo voy a corregir en uno que otro video, pero parece ser que esta es la situación. Recalco y reitero que eso no significa que no queden defensores dentro de Selidove, pero parece ser que estos son más que nada grupos aislados de momento y que ya no hay algo 100% organizado, y por eso ahora gran parte de la localidad pasa a ser lo que se considera la zona gris. Y con esto vemos cómo la batalla de Selidove se está aproximando hacia su fin, esta batalla por una ciudad de unos 25.000 habitantes que lleva mucho tiempo gestándose, como lo comentamos en el pasado. Los rusos habían logrado entrar en Selidove tomando gran parte de la ciudad sin mucha oposición, pero eventualmente refuerzos ucranianos llegaron, aprovecharon que los rusos estaban sobreextendidos y les contraatacaron y los expulsaron de Selidove. Luego los rusos han estado intentando entrar en Selidove, lograron hacerlo, pero también fueron rechazados y vimos que hubo un cambio de planes y así los rusos comenzaron a avanzar hacia los flancos de Selidove en esta estrategia que hemos visto una y otra vez de tratar de forzar retiradas a raíz de avanzar hacia los flancos. Y eso ha tenido bastante éxito, algo similar a lo que ocurrió en Vuhledar. El colapso de los flancos obligó a las fuerzas ucranianas a ir retirándose, a ir cediendo territorio, y parece ser que todo esto se ha vuelto a ocurrir en la zona de Selidove. Y la captura de Selidove le permite a los rusos ir avanzando hacia el flanco sur de Pokrovsk, que bueno, no estamos viendo ni cerca de el ritmo tan intenso de los avances rusos en dirección a Pokrovsk como sí se vio en agosto, partes de julio, partes de septiembre de este mismo año, pero vemos que efectivamente los rusos se están perfilando para, durante los próximos meses, poder lanzar un asalto más interesante, no solamente desde Selidove y desde el sur, pero también directamente hacia Mirnograd desde las capturas desde Grodivka y de localidades como Krasny Yar, Kruty Yar, etc. Pero vamos avanzando porque esta no es la única zona donde han avanzado los rusos. Hay que hablar de todo lo que es el frente de Girnik, porque gran parte de todas las posiciones ucranianas hacia el noroeste de Girnik han estado colapsando. En primer lugar, finalmente se ha confirmado la captura rusa de Tsukurine. Vemos que gran parte de la zona urbana de Tsukurine ya estaba bajo control ruso, pero ahora los rusos han logrado no solamente capturar distintas granjas, si es que no me equivoco, que estaban hacia el oeste de Tsukurine, todavía bajo control ucraniano, sino que también han logrado avanzar bastante territorio más, varios kilómetros cuadrados, y se han acercado hacia lo que es la localidad de Novodmitrivka. Esto lo reportan distintas fuentes, entre ellas DIVGEN, entre ellas Suryak Maps, pero eso no lo es todo, porque también los rusos parecen haber logrado capturar la localidad de Ismailivka, esto a raíz de distintas imágenes que han sido geolocalizadas. Vemos que fuentes ucranianas como Deep State también reconocen estos avances, pero no muestran una captura total de Ismailivka. Lo que sí muestran distintas fuentes es que esta captura total sí se ha dado, así que considerando esto y también considerando las imágenes que se han ido liberando y que se han geolocalizado, también voy a dar Ismailivka como bajo control ruso, por lo menos en mi mapa. Pero eso no lo es todo, porque también los rusos han logrado avanzar hacia Novoselidivka desde el este, una localidad en la que habían entrado hace mucho tiempo. Bueno, ahora con los últimos acontecimientos han logrado avanzar aún más dentro de ella, aunque todavía gran parte de Novoselidivka, un 70% por ahí, queda bajo control ucraniano. ¿Qué es lo que está pasando acá? Vemos que Girnik cada vez está en una situación más compleja. Una ciudad que antes tenía unos 11.000 habitantes, ahora sufre intensa presión desde distintas direcciones. Y esto no es nada nuevo, habíamos hablado en los últimos videos acerca de cómo efectivamente habían ciertas retiradas en la dirección de Girnik debido a que los rusos estaban controlando los flancos, pero ahora la caída de Ismailivka pone a Girnik en una situación aún más complicada, porque los rusos pueden acercarse hacia Girnik desde la retaguardia. Es cosa de ver cómo van estos caminos que entran a Girnik y cómo se presentan en relación a lo que son las posiciones rusas en Ismailivka. Así que todo eso probablemente nos indica a que los asaltos en Girnik se están intensificando y que durante los próximos días podríamos tener más noticias acerca de lo que ocurre en este sector. Ya hay distintas fuentes que apuntan a que se puede estar gestando una retirada pronto. Me imagino que eso es sin lugar a dudas una posibilidad
considerando las posiciones rusas en Soriano, en Ismailivka, y eso es algo que, bueno, o sea, es cosa de ver el mapa, es cosa de ver dónde están los rusos ahora que capturaron Ismailivka, bueno, tomar en cuenta todas estas cosas que acabamos de comentar. Y habrá que ver si es que efectivamente se materializa esta retirada ucraniana o no. Y veríamos cómo efectivamente los rusos siguen con este avance que han generado desde la zona de Zheliane hacia acá, hacia el sur, donde han logrado materializar múltiples retiradas ucranianas y donde han logrado capturar una gran cantidad de territorio y también de localidades. Siempre digo que esto es relativo a lo que estábamos acostumbrados a ver en esta guerra. Puede ser que las cantidades totales no parezcan tan grandes, pero sí lo son en relación a lo que sería, por ejemplo, durante el año 2023. ¿Y qué puede ocurrir después? Bueno, después se vendría la batalla por Kurajivka, por Vovchenka, etc. Y así los rusos se acercarían más y más hacia lo que es la importante localidad de Kurajove. Sin embargo, no podrían asaltar directamente, o sería muy difícil asaltar directamente Kurajove desde el norte, debido a que el río Vovcha termina separando con bastante distancia lo que serían estas posiciones de lo que es el flanco norte de Kurajove. Pero de igual manera, estos avances podrían permitir a los rusos ir presionando todo lo que es Kurajove mediante el uso de drones de artillería, etc., desde el norte, para así ir apoyando los intentos rusos que podrían ir materializándose desde el este de Kurajove. Esto es algo que hemos comentado mucho en los últimos videos. Los rusos se están aproximando bastante a Kurajove desde el este. También hay aproximaciones desde el sur, o sea, los rusos están avanzando, lo vamos a hablar ahora en unos minutos más, en dirección a Bogoyavlienka, están entrando en una serie de pueblos que se encuentran justo al norte de Bodiane, pero estos avances todavía están bastante lejos de Kurajove, así que de momento la presión viene más que nada desde el este, con la posibilidad de que los avances rusos hacia el norte se sumen para brindar apoyo. Y con esto pasamos hacia lo que es el sur de Donetsk, y los rusos han avanzado varios kilómetros cuadrados en dirección a Bogoyavlienka. Hay algunas fuentes que indican que los rusos ya están en las afueras de Bogoyavlienka, pero eso todavía falta más información para poder determinarlo. Que es lo que hemos estado viendo durante estos últimos días, incluso semanas, es que desde Bodiane y desde Uledar los rusos se han ido aproximando hacia esta localidad lentamente, pero de manera bastante constante, y que ahora todo indica a que la batalla por Bogoyavlienka está próxima a comenzar. Y eso le permitiría a los rusos ir avanzando hacia toda esta aglomeración de localidades como Antonivka, Katerinivka, Ilinka, Romanivka, etc., desde otro ángulo, desde el sur, para así ir destrabando un poco la situación en ese punto y así quizá poder abrir lo que es toda la defensa ucraniana en esta zona del sur de Donetsk, ya que esta serie de pueblos, esta aglomeración de pueblos, está brindando a los ucranianos cierta línea defensiva relativamente estable. Pero en general, ¿qué es lo que hemos visto en dirección a la zona del sur de Donetsk? Además de los nuevos avances, vemos que esta última semana ha sido bastante difícil para Ucrania. Los rusos han avanzado bastante, obviamente con costos, pero eso es lógico dentro de lo que ocurre en esta guerra. Y vemos que el ritmo de este avance es relativamente acelerado. Y después de algunas semanas donde no se veía tanto profundidad en estos avances, ahora se ha vuelto a retomar la iniciativa por parte del ejército ruso en este sector. Ya lo hemos comentado, la próxima caída de Selidove, los avances en dirección a Kirnik, los avances en dirección a Kurajove, todos pueden ser muy importantes en esta zona, y todo esto se suma a la captura rusa de Ugledar hace unas semanas para ir dejando a esta zona del sur de Donetsk como probablemente la más importante del último tiempo en la guerra. No necesariamente por los objetivos que hay ahí, sino que por la intensidad de combates, por el ritmo del avance y toda la información que está surgiendo. Esta zona del frente se está consolidando durante este último tiempo como probablemente la más relevante de este último tiempo. Pero ya vamos avanzando hacia lo que es el noreste de Ucrania para comentar la última cosa de este video. Y esto tiene que ver con algo que no recuerdo si es que comentamos el día de ayer o anteayer, pero fue hace muy poco tiempo. La captura rusa de Novosadove desde la localidad de Nevsky. Esa captura la habían reportado tanto fuentes rusas como fuentes ucranianas. También se geolocalizaron imágenes que lo confirmaban.
Y nosotros mencionamos en su momento que esta captura era muy importante. ¿Y por qué? Porque permitía a los rusos abrir un nuevo flanco de ataque en dirección a Terni. ¿Por qué esto es importante? Porque en la zona de Terni, de Yampolivka, de Torsk, de Zarichne, toda esta serie de pueblos que podemos ver acá, se había convertido en un punto defensivo muy importante para el ejército ucraniano. Habíamos visto que incluso desde 2023 los rusos intentaban atacar en este sector, sin mucho éxito. O sea, habían momentos en los que se aproximaban hacia lo que eran esta serie de localidades, incluso en algunos momentos se entraban en estas, o por lo menos en las afueras, pero veíamos que Ucrania contraatacaba de manera muy contundente y de manera muy efectiva. Y digamos que, de hecho, se liberaron imágenes de intentos de avance de columnas rusas donde muchos de estos vehículos eran destruidos. Y los rusos, eventualmente vimos cómo la presión hacia estas localidades bajó, pero ahora vemos cómo están intentando una nueva fórmula. Y ahora no solamente se está presionando desde el este, sino que se intenta presionar desde el norte. Y parece ser que durante las últimas horas, por lo que reportan distintas fuentes, entre ellas Suryak Maps, los rusos han logrado entrar en Terni, específicamente desde el norte. Habrá que ver el efecto de todo esto, ya que es un nuevo ángulo, un nuevo eje de ataque y podría ser más efectivo de lo que se veía en el este, ya que quizá las defensas ucranianas no se han preparado tanto en dirección al norte. Eso la verdad es que todavía no lo sabemos, pero también hay otras variables a considerar, como por ejemplo el desgaste que han sufrido ambos ejércitos, pero que parece estar impactando, evidentemente está impactando mucho más al ejército ucraniano, que si bien tiene la ventaja de estar defendiendo, lo cual te brinda ciertas ventajas, ventajas naturales, también sabemos que tiene unos serios problemas en artillería, en recursos, en tropas, y muchas veces lo que termina ocurriendo es que frentes que eran muy importantes pero que han perdido actividad, sufren de no tener los recursos suficientes como para poder detener nuevos ataques. Más allá de todo eso, vemos que la retaguardia de estas localidades de Terni, de Yampolivka, de Torsk, están todas flanqueadas por lo que son distintos cuerpos de agua, distintos estanques, así que retirarse o suministrar estas posiciones puede ser una tarea bastante difícil. Pero tendremos que ver cómo ocurre todo esto. Ahora, más que la entrada rusa en Terni, no hay mucha más información acerca de todo lo que está ocurriendo acá, pero sin lugar a dudas, si es que los rusos comienzan a progresar o si es que comienzan a intensificar sus ataques en esta dirección, esta zona del frente se puede hacer muy interesante, también considerando la importancia que tiene sobre lo que son las localidades como por ejemplo del Limán, que son fundamentales para lo que es la logística ucraniana y que son un objetivo claro para los rusos si es que quieren aproximarse hacia Kramatorsk y Slaviansk desde un nuevo ángulo. Pero eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y muchas gracias.